que eso fue una oportunidad que nos dio el cáncer, fue disfrutar el presente conscientemente. Todo esto que luego traemos en la mente, cuando estás en la vida y en la muerte, cut the bullshit, ¿sabes? O sea, ahí sí ya se vuelve muy claro qué es lo que importa y qué es lo que no. Cuando mi mamá fumaba, eh, entraba una reflexión muy interesante, mucho más consciente, mucho más precisa, mucho más honesta hasta con ella misma, que siento que eso empezó a potencializar un nuevo estilo en ella, una nueva personalidad, un nuevo enfoque, mucho más fortaleza, mucho más claridad, mucho más conciencia de ella misma, de su propio proceso. En mi perspectiva de haber tenido esta experiencia, me quedé mucho con el tema de que se presente una posibilidad legal, de que quien quiera acceder a esta posibilidad, a esta alternativa, lo pueda hacer. En la práctica, pues, se nota un tema ya no solo de la falta de regulación, sino además mucha discriminación por parte de autoridades sanitarias y hasta de jueces. Encontremos formas como asociaciones donde cada quien pueda haber un tipo como de coworking o de reuniones donde sin involucrar la planta a nivel intercambio, la comunión, o sea, la unión sea poder acceder a cannabis de manera legal, cumpliendo los protocolos y de ahí puedes generar todo un sistema alrededor. Antes de continuar con el episodio, quiero darles las gracias a las marcas que respaldan este espacio como withlife.mx. Esta tienda en línea ofrece productos de CBD y varios otros cannabinoides tanto para uso terapéutico como para uso recreativo. Y lo que distingue a WithLife es su rigurosa selección y curaduría de marcas y productos líderes en el mercado de la industria del cannabis. En un mercado canábico joven como el de México, puede resultar un poco arriesgado adquirir o consumir productos de procedencia dudosa e incluso existe el riesgo de encontrar productos falsificados o contrabandeados. Por ello, si estás buscando productos canábicos, lo más prudente es acudir a expertos como withlife.mx, quienes se han dedicado a identificar aquellas marcas con todos los permisos en regla, registros sanitarios y que se comercializan legalmente en México. Además, al utilizar el código EDUCANA con doble N en su tienda en línea, recibirás un descuento en tu compra. WithLife realiza envíos a toda la República Mexicana, así que visita withlife.mx hoy mismo para explorar toda su gama de productos canábicos. Bienvenido, Jorge Maqueo, a Iguana Mar Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien también. Muchas gracias por aceptar la invitación. En verdad tenía ganas de tenerte por acá desde que compartimos en el curso presencial en Ciudad de México que hicimos el año pasado de exploración sensorial y usos medicinales del cannabis con la doctora Mariana Hoyo y Chris Macusi. Ahí fue donde tuve el chance de conocerte y me estuviste contando un poco, además de tu participación en el curso, que la verdad es que estuvo bastante interesante. Em, pues me contaste un poco cuáles eran como tus acercamientos a la industria y a todo este mundo y me quedé con ganas justamente de entrevistarte porque creo que son pues relatos que vale la pena pues ponerle la luz y siempre y cuando por supuesto tú estés dispuesto a compartir esas experiencias, así que yo muy feliz de tenerte por acá hoy. Pues muchísimas gracias por la invitación, por retomar esto y por tener un espacio que nos permite ser abiertos como normalmente queremos ser, ¿no? Completamente. Oye, cuéntanos un poco a qué te dedicas, Jorge. Claro, pues mira, soy abogado de profesión, llevo ejerciendo ya varios años, casi una década, y estuve trabajando un rato en la Suprema Corte, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre me gustó mucho la parte de investigación, como que está atrás de todo el tema jurídico que vemos materialmente ya en una ley, un reglamento. Y pues después de mucho tiempo estar ahí como que viendo dónde pertenecía, me di cuenta que me gusta el tema del derecho, pero no para estar ahí 100%, ¿no? Entonces, por algún momento tuve la iniciativa de cambiar de aires y me quise ir a Canadá. Renuncié a la Suprema Corte, me quise ir a Canadá. Y en ese periodo surge pues, la enfermedad de mi mamá, que fue la que platicamos, que tuvo cáncer. Y bajo esa circunstancia, yo ya no pensaba ser abogado. O sea, como que yo había estado de que ya suficiente, demasiados temas. eh, lo veía algo como sin sentido por un momento, como que muy técnico, muy estructurado y sobre todo sin mucha voluntad. Entonces, como que me había cansado de estar ahí en ese frente. Decidí cambiar para irme a vivir a Canadá. Se enferma mi mamá, obviamente me quedo. Ya tenía la fortuna de haber renunciado. Nos enteramos que es cáncer, es un cáncer avanzado, que el protocolo de la ONU realmente dictaba pues, cuidados paliativos, ¿no?
Para no hacer muy larga la historia, el tema es que pues con esa apertura que en ocasiones te puede dar el cáncer, siempre y cuando uno lo permita ver con una perspectiva hasta expansiva, eso no quita el dolor, eso no quita lo difícil, eso no quita el desmadre, pero sí te puede dar la posibilidad de verlo desde una forma mucho más expansiva, decir, pues, qué es lo que realmente importa en la vida, ¿no? Y en ese, pues, qué importa en la vida, te das cuenta que estás literalmente preguntando temas de vida, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la vida? Y en ese proceso, pues de manera natural salió cannabis como muchas otras cosas, pero era muy recurrente el tema de cannabis. Entonces, pues en esa expansión nos dejamos ir y fue un tema tuvimos una experiencia cercana, que también conocemos a una persona que tuvo cáncer, le extirparon el órgano y en vez de quimio y radio dijo 3 meses de bombas de aceite de cannabis. Se hizo el PET, nada. Los doctores de, oye, ¿cómo? No, pues salud, ejercicio, espiritualidad, buena alimentación, ¿no? Y nunca se enteraron. Entonces, bajo esa experiencia, pues dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Obviamente también es importante ir aclarando que pues, cada cáncer es único, cada experiencia es única, cada persona trae características únicas y no porque en esa circunstancia haya funcionado significa que todas van a funcionar, o mínimo yo no me siento con la capacidad de decir eso. Más bien creo que en mi caso, se abrió la oportunidad y a nivel familiar de decir, vamos a probar alternativas, ¿no? Porque mi mamá ya estaba en quimio, ya estaba en radio, pues había mucha incertidumbre y te agarran en una situación donde dices, ¿qué está pasando, no? O sea, de estar platicando en una cena, ahora estamos viendo qué onda con la vida y la muerte. Y se dio la oportunidad de ella de probar el cannabis. Tenía muchos prejuicios de que decía volver adicta, de que casi casi iba a ser como un tema, iba a ser otra persona, ¿no? Entonces hicimos como unas pruebas cuando nos fuimos a Tepoztlán y pues yo fumaba sin que ella se diera cuenta y nos podemos platicar y todo y ya después de un rato le decía, no, pues es que estoy pacheco. Y me decía, ¿cómo? Y yo, pues no viste que me encueré, ni hice nada extraordinario, o sea, solo pues está diferente la situación, ¿no? Es como que le empezó a dar cierta seguridad, poco a poquito, hasta que ya le empezó a entrar. Obviamente un acompañamiento importante, eventualmente ya cuando estaba en quimio y radio lo compartimos con los doctores, obviamente pues por temas de privacidad no puedo decir sus nombres, pero pues era un hospital privado y algunos, fue muy simbólico que nos dijeron, yo mis pacientes, doctores oncológicos, yo mis pacientes con cáncer o sin cáncer, siempre les recomiendo marihuana, o sea, mínimo te vas a alivianar, ¿no? Y ahora tienes cáncer, pues más, ¿no? Y fue muy simbólico, que esa es la parte donde a mí me cambió totalmente la experiencia por acercarme así al cannabis, fue cuando escucho la palabra cáncer, o bueno, en mi experiencia con mi madre, veía que todo alrededor de ella era cáncer, ¿sabes? O sea, desayunaba y estaba pensando que se iba a morir, comía y estaba pensando que se iba a morir, los medicamentos, o sea, todo su vida como que se generaba una burbuja de todo es cáncer. Y con la mota, más allá del tema del dolor, más allá del tema de relajarse, como que siento que salía un poco de la perspectiva como un periscopio y podía ver desde otra perspectiva. Eso no quitaba que habláramos de cáncer, eso no quitaba que sigue estando un tema complejo, novedoso de vida y muerte, pero lo hacía pues más alivianada, ¿no? Como de "Puta, pinche cáncer, ¿no? O sea, como más honesto, sin tanto ya valió, sino, "Puta, ¿ahora qué hago, no? Pues bueno, fúmale más y aliviánate y come rico y disfruta el presente, que eso fue una oportunidad que nos dio el cáncer, fue disfrutar el presente conscientemente. Todo esto que luego traemos en la mente, cuando estás en la vida y la muerte, cut the bullshit, ¿sabes? O sea, ahí sí ya se vuelve muy claro qué es lo que importa y qué es lo que no. Y creo que es una irónica factor positivo del cáncer que te hace ver las cosas como son. Y entonces como que ya también, y Pacheco, y pues, con familia y todo, como que dices, ok, pues ¿de qué tanto la armaba de problema, no? O sea, si al final esto va a pasar. Y bueno, mi madre fallece. Lo interesante fue que pues yo empezaba y con esta parte de investigación y siempre como querer entender qué es lo que está atrás de todo, entendiendo el tema de salud, como que decía, pues, ¿qué es salud, no? No, pues, salud es cuando estás al estado previo de la enfermedad o de la afectación, o pues mecanismos preventivos para que llegues. Y entonces venía una definición, ¿no? Salud curativa y paliativa. Entonces como que en ese proceso también obviamente
las circunstancias, yo estaba en un proceso como muy novedoso de la muerte muy presente y todo, decía, pero pues ¿de qué nos vamos a curar si todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, al final entonces técnicamente todo es paliativo, porque solo es, prolongas el proceso y ahí como que percibí el tema de, es un tema de calidad de vida, ¿no? O sea, que el presente lo puedes vivir con calidad, lo que signifique para cada quien. Cero tengo un paradigma de qué es, ¿no? Yo en mi caso con mamá fue un tema de ver que los medicamentos legales le funcionaban, pero más bien le apagaban el switch. O sea, se metía los fármacos que le daban los doctores, se dormía, se noqueaba, pero se despertaba al día siguiente igual. O sea, nada más la habían apagado con la misma ansiedad, con el mismo miedo. Y cuando le entraba el aceite, pues sí se despertaba como, pues como alivianada, como, oye, pues como que hace hambre, ¿no? Y como que está a gusto el día, y que, o sea, como era muy impresionante ver ese cambio de dinámica. Y entonces yo le pregunté a los doctores, díganme que no funciona. No, es que no tenemos la data porque las enzimas y el hígado, así como, no la compliques, ¿no? Le estás dando quimio, que es algo durísimo, ¿no? Que desde alguna perspectiva puede ser entendida como, pues un tipo como de, que no sé usar la palabra, pero veneno, que realmente es, voy a matar células y voy a matar todas buenas y malas, y a ver si el cuerpo soporta, ¿no? Es como que yo, en esa circunstancia de, oye, pero me estás metiendo quimioterapia, de que, o sea, me estás haciendo que unos toques, y uno de los que me decía es que a veces el cannabis es tan fuerte que bota la quimio, ¿no? O sea, empieza a hacer una reestructura orgánica, celular fuerte, entonces puede hasta botar a la quimio. Entonces, por eso no, y al final me dijo, pues no sabemos cómo va a ser, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a un protocolo, a una forma, una estructura, no las cambian. No, o sea, son doctores y también entiendo esa parte porque estás tratando con temas de vida y muerte, les cambias el protocolo y cómo te van a poder guiar, que al final yo se los agradezco a todos, fueron seres que en un momento tan catártico siempre nos acompañaron, estuvieron ahí presentes, guiándonos, porque también entiendo que la parte humana juega, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, ve, échate un toque, ya se echaba un toquecito, le daba pena porque estaban en los doctores, pero le decía, "Ma, o sea, tienes cáncer ya, o sea, tienes carta abierta". Y ya le traba y decía, pues se está riendo, ¿no? O sea, deja tú el tema que el cáncer, que viva, que se está riendo, dime que eso no sirve. Dice, no, no, eso sí sirve. O sea, como que, porque entra la parte humana, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, sumamente expansivo, fallece y pues yo me quedo un poco con las ganas de decir, si esto funcionó y no a nivel curativo, porque obviamente todo el mundo en la mente traemos, quiero curarme, ¿no? Pues primero vamos a entender por qué está donde estás y qué está pasando y ya luego vemos otras cuestiones, ¿no? Y me di cuenta que cuando mi mamá fumaba, eh, entraba una reflexión muy interesante, mucho más consciente, mucho más precisa, mucho más honesta hasta con ella misma, que siento que eso a la larga, que bueno, fue un periodo de 6 meses, no fue tanto, pero empezó a potencializar un nuevo estilo en ella, una nueva personalidad, un nuevo mucho más fortaleza, mucho más claridad, mucho más conciencia de ella misma, de su propio proceso. Y en mi perspectiva de haber tenido esta experiencia, me quedé mucho con el tema de, yo no estoy diciendo que esto tenga que ser una forma o no, simplemente que se presente una posibilidad legal de que quien quiera acceder a esta posibilidad, a esta alternativa, lo pueda hacer. Y en ese proceso me di cuenta que muchas personas, sobre todo 40, 50, 60 años, fuera de los que ya lo hacen, sino más bien señoras, me pasa mucho, pues tener mucho el prejuicio de es que es ilegal, ¿no? Y me van a meter a la cárcel. Y yo como, poco probable, porque no es como que vayas a traer una cantidad relevante, pero entiendo el miedo de me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces fue como, pues, ok, vamos a hacer que esto, mínimo si tienen las ganas de querer acceder, lo pueden hacer de una forma legal, que eso les va a quitar esa sensación de incomodidad de que igual no lo hago, no porque no quiera, sino porque me da miedo que me metan a la cárcel. Y de ahí salió todo este proyecto, Tu Cool Consultings, que está enfocado, Tu Cool fue como una palabra que estuve investigando ahí maya, y trae muchas aseveraciones, al final le di como una interpretación de pensamiento consciente, ¿no? Entonces es como eh, poder tener un pensamiento consciente de si se busca, si se quiere, si ya pues, vamos a ver los medios y las circunstancias para que sí se pueda. Y a nivel legal, aprovecho toda la parte estructura que llevo
de muchos años practicando para poder aplicarla a materialmente hacer accesible el consumo de manera legal en México. Ok, ok, Jorge, no, pues muchas gracias por compartirnos ese relato. En verdad, pues tu manera de vincularte con la industria, pues surge como de un propósito un poco mayor que la mayoría, ¿no? O sea, me gusta por lo menos esa parte de, pues, de entender que un proyecto tenga ese trasfondo tan fuerte, tan especial y como con ese nuevo propósito que se traza de poder pues brindar esa opción, como comentas, si se puede, de manera legal para que esté disponible para las personas que lo necesiten, y saber que esa opción está ahí, ¿no? Y que a pesar de que los médicos, porque yo entiendo de cierta manera que los médicos todavía se cuidan tanto y tal vez hay algo que no dicen igual, pero que yo me imagino que entra en juego y que tiene que ver con sus propias licencias profesionales, ¿no? Es decir, si esto no está, digamos, a nivel estatal o a nivel gubernamental completamente legalizado, pues capaz está en riesgo de que ellos si se meten a mezclar o a tratar con ciertos medicamentos que no se tiene tanta data, pues de cierta manera puedan salir perjudicados en el futuro si es que se llega a decir, no, es que tú recetaste esto, entonces por eso fue que la quimio no funcionó de tal manera, o me imagino que de alguna manera se cubren las espaldas un poco por ahí. ¿Crees tú que haya algo de eso o no tanto? Pues mira, ya hay que tenga entendido tres medicamentos aprobados FDA. Uno es el Epidolex, que son derivados de cannabis. Y ahí, digamos, siempre y cuando esté el protocolo, siempre y cuando esté, digamos, como autorizado todo, yo no creería que estás incumpliendo, al contrario, estás generando opciones que yo creo que si no las generas o no las presentas, sería negligente de tu parte no decir, oye, está esto, que puede ser tema, no sé, la fase o si está aprobado, pero con un consentimiento claro circunstancial de, oye, está este medicamento, tiene estas características, se ha probado que tiene esta efectividad, o sea, porque al igual es el tema de la quimio, ¿me explico? O sea, es muy trágico el tema, pero cuando me puse a investigar el tema de la fase en la que está mi mamá, el protocolo dictaba que va a fallecer en 6 meses, y falleció en 6 meses. Entonces, como que en una reflexión un poquito más profunda es, ¿qué perdemos probando algo nuevo, no? No, Claro, pues 3 meses menos. ¿Hace mucho la diferencia? 3 meses. O sea, ya he visto en un plano de conciencia humana, no porque 3 meses no valga, porque ahorita claro, verla 3 meses sería como, bueno, madre mía, gracias, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, pues, creo que es parte de esa data de decir, si ya tengo que el protocolo va a fallecer en 6 meses, y alguien con conciencia, con consentimiento, informado, dice, oye, tengo estas opciones, o sea, a nivel humano creo que va a haber un enriquecimiento por la experiencia que se puede dar. Y dos, no sé qué tanto involucre, como tú lo dices, el que se cuiden que algo pueda pasar, que pueda haber igual un prejuicio también de esto no sirve o esto es malo, ¿no? Porque hay mucho ese tema de es malo. Entonces, yo creo que justo, y es muy interesante el tema del cannabis, cómo empieza, o en la práctica me está pasando muchísimo, a resaltar muchos temas de prejuicio totalmente, mala información, información enfocada de una perspectiva incorrecta, que más bien desinforma, genera mucha ignorancia, y todo eso con un tono de generar miedo, ¿no? Porque al final es lo que se busca, detonar con miedo. Entonces, yo creo que son muchos factores que puede ser un tema ¿para qué les digo algo que quién sabe cómo va a pasar? Pero te digo, tuve la experiencia de otro doctor que ese güey decía, yo siempre se lo recomiendo a todos, o sea, tengan o no tengan cáncer. Lo único que sí nos decían es que es muy distinto el efecto, y no sé la materia para la persona para decirlo, pero fumado, que ya ingerido por el nivel de concentraciones, ahí sí cambia completamente el efecto a nivel impacto, ¿no? Entonces, sí me decía que se eche sus toques. Ya, si vas a un aceite, pues más o menos dime cuánto, o sea, porque ahí sí puede generar un tema que saque la quimio, ¿no? Entonces ahí sí, si le claro, estamos tirando por ahí a que ese sea la medicina, la quimio, ahí sí va a contrarrestar el efecto y ahí sí podemos pues, entrar en una situación que no sabemos exactamente qué hacer, ¿no? O sea, claro. mínimo con quimio sabemos qué va a pasar, que no es lo ideal, pero sabemos qué va a pasar, ¿no? En verdad no deja de ser interesante todo el asunto porque al final si nos remitimos
al tema básico de cómo es que está actuando realmente el cannabis ahí, ¿no? Y irnos al tema del sistema endocannabinoide y entender y recordar además que esto ni siquiera se enseña, ni siquiera a los doctores, o si acaso se menciona muy por encima el tema del sistema endocannabinoide, bueno, porque tuve además la fortuna de preguntarle a la doctora Mariana Hoyo. Y en efecto, pues me dijo, mira, si acaso lo llegamos a mencionar en algún capítulo de algo por encima de repente, pero ni me recuerdo de eso. Y es para mí muy sorprendente, en verdad, porque ya en verdad sí hay bastante documentación. Sin embargo, eso sigue siendo así. Yo te aseguro que hoy en día, pues si acaso algún profesor joven dentro de la Facultad de Medicina que se pone como un propósito personal de empezar, pero me explico, no es que los pensum ya hayan integrado este asunto y además entendiendo lo, pues, como yo lo veo, lo importante de este sistema, porque no es un sistema un poco como tan independiente, más bien es un sistema que de cierta manera está un poco interlazando y actuando transversalmente con otros sistemas que de cierta manera, según pues, la información que hay disponible, pareciera que si lo usas bien, pues la medicina cannabinoide pudieras estar ayudando a alcanzar esa homeostasis o ese balance completo de todos los sistemas, ¿no? Entonces, si este sistema ayuda a regular todos los demás, pues es muy Claro, importante, ¿no? Es muy, muy claro. importante. Básico. Claro. Y esto a ese nivel. Luego está que, pues de cada planta hay más de 100 cannabinoides y otros compuestos y que algunos, los más, y específicamente, por ejemplo, el THC y el CBD que comparten algunas propiedades, pues ya se ha detectado, está bien documentado que tiene actividad antitumoral, que en algunos casos, pues la analgesia, digamos, varios aspectos o varios efectos que justamente, pues, pareciera que validaran de que puede ser una muy buena opción, por lo menos de acompañamiento en ciertos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, el tema, lo que mencionabas de que las quimios, pues, van de cierta manera no selectivamente a las células y hacen, digamos, un daño importante en el resto de las células, lo que además causa, pues, otros efectos secundarios de la quimioterapia. No estoy diciendo que la quimioterapia no sea efectiva, evidentemente que no estoy diciendo que Claro, hay que cambiar esto por esto, sino que entendiendo igual las cualidades de la planta, por ejemplo, tiene esos efectos que sí es selectiva. Esa actividad antitumoral la ejerce justamente en las células con tumor, con las células con cáncer, entonces, y no le hacen, digamos, no le hacen nada al resto de las células. Entonces, bueno, esto entre varias otras efectos como, por ejemplo, el tema del apetito, sí, justamente el tema del apetito, el tema de las náuseas, y bueno, y varias otras cosas. Pero no solo eso, sino que luego te vas tal como tú comentabas, que es el tema de estos efectos de estar más contenta, por ejemplo, y cómo eso puede llegar inclusive realmente a afectar, porque yo no sé si esto seguro está también documentado, pero sigue siendo como un mar de dudas de que, es que si estoy más feliz, entonces, de cierta manera mi sistema inmunológico se fortalece, ¿no? Entonces, eso que pareciera estar desconectado, realmente no está desconectado, está muy conectado, ¿no? Y tiene que ver con ese estado de ánimo, de mindset, etcétera. Por supuesto que tampoco quiero decir acá es que entonces si cambias tu actitud, entonces te vas a curar del cáncer. No, pues aquí hay mucha información, mucho, o sea, el estado avanzado de la enfermedad, etcétera, pero de nuevo, todo suma y todo es un factor que si agrega y si esta planta además es capaz de agregar como en distintas aristas, pues qué lástima que todavía esté en tanto todavía desinformación y por un lado un doctor te dice, no, sí, consumo, yo a todos, y por otro lado de repente hay otros, no, no, y te aseguro que hay unos que más bien sí, te van a decir, no, tú estás loco, la estás matando, ¿sabes? claro, Algo tan seguro. extremo como eso, ¿no? Entonces, pues eso es solamente producto de la desinformación y por eso estoy contigo en el hecho de que mientras más cosas hagamos para que esto se sepa más, pues mejor, ¿no? Y si hay opciones legales, ojalá en verdad tengamos un marco legal formal en México pronto, pero por Ujú. ahora estamos en los temas de las permisologías y ya he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de entrevistar, también entrevisté a Luis Barrios de Torus,
que es una asociación canábica en México que están haciendo algo muy interesante con unas comunidades cultivadoras, que ellos también además están, digamos, promoviendo que se acerquen a ellos para apoyarlos con el trámite de la permisología, para luego también invitarlos a su asociación. Bueno, tienen en verdad un proyecto muy interesante y en ese episodio hicimos un repaso un poco de todo lo que está sucediendo pues a nivel político y a nivel legal. Él no es abogado, sin embargo es alguien que está muy, muy metido, pero desde un punto de vista más pues emprendedor, empresario social, como de hecho él se autodenomina. Entonces estuvo muy interesante toda esa plática, pero pues quisiera aprovechar ahora que tú estás realmente metido en esto, eres abogado y estás trabajando ahora con tu cool, que me cuentes un poco cómo está esa situación actualmente, qué es lo que están haciendo principalmente en tu cool actualmente. O sea, ¿la principal actividad es esta o se dedican a varias otras cosas dentro de esta industria? La principal es 100% darle acceso a que las personas tengan su permiso. Desafortunadamente esta terminología me encantó como lo nombraste, porque de ahí creo que parten muchas más perspectivas. Obviamente también hay temas de productos que tienen menos de 1% de THC o los deltas, para temas de comercialización legal, con su autorización, todo el esquema y el compliance que se tiene que hacer a nivel regulatorio. Todo eso lo llevamos a nivel comercial. El tema es, lo principal en lo que nos enfocamos sí es el tema del acceso a las autorizaciones, por muchos factores que ya en la práctica también ha estado, o sea, ha estado saliendo mucha tierrita, que si por sí había con todo este tema de no hay un marco legal claro, ni siquiera efectivo. En la práctica, pues, se nota un tema ya no solo de la falta de regulación, sino además mucha discriminación por parte de autoridades sanitarias y hasta de jueces y magistrados, o sea, a nivel juzgado de distrito y a nivel tribunales colegiados, donde eh, la Corte ya lo resolvió. Hay unas sentencias maravillosas de la Corte que dice estos argumentos que la COFEPRIS dice que no hay leyes, no hay reglas, no hay marco normativo. Es falso. El marco normativo es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Ese es su marco regulatorio en tanto el legislador no emita las reglas conducentes. Entonces ya, o sea, más explícito, más enérgico, más claro, no lo puede hacer el máximo tribunal, que creo que lo está haciendo muy bien en este caso, muy, muy bien. Y a pesar de existir ese tema de, este es tu marco, a la fecha siguen sin responder. A la fecha los juzgados ya no solo, o sea, ya no solo están a favor, que eso también depende mucho el juzgado en el que caiga, pero a mí me ha pasado que meto asuntos el mismo día, cambian media hora nada más en lo que se turna uno, se turna el otro, mismos documentos, misma estructura, mismo contenido. Y me pasó que uno me está solicitando que le diga en dónde, si ya realizo esas actividades y si no las realizo, ¿dónde las pido realizar? ¿Dónde las pienso realizar? Es como, eh, o sea, y hacen este tipo de cuestiones porque desincentivan, porque generan miedo, según yo, esa es parte de su finalidad. Que la gente, no, pero ¿cómo te tengo que dar mi dirección? Es como, y entonces la respuesta un poco es, una, pues la Corte ya dijo que esa vigilancia post facto le corresponde a autoridades específicas, que son policías, son bandos, o sea, temas muy específico. Y dos, pues ya te está supeditando en el tema de la autoridad sanitaria, que en su momento cuando te pide, vas a pedir millas, te dice dónde lo vas a hacer, que de alguna manera entiendo el protocolo de salubridad y sanidad que se tiene que tener, porque en caso que te quieran checar, pues que el agua esté testeada, o sea, estoy jugando dándoles todo el beneficio, ¿sabes? O sea, que diciendo, ok, lo quieren hacer perfecto, ok, va. Tiene sentido, ¿no? Se están cuidando que el agua sea potable, que los nutrientes, va, ok. Tú, juez, ¿qué onda? O sea, tú, me explico. Y la misma documento, te digo, lo presenté en media hora después, ya se está resolviendo. Entonces, ese tipo de trato diferenciado, y también porque traigo el protocolo de la corte, yo creo, hay un trato discriminatorio, materialmente. Y esa discriminación puede ser por voluntad, de que no les interesa, puede ser porque desconocen las sentencias de la corte, que aún así sigue siendo igual o simplemente consideran que no es bueno fumar.
Eso, por un prejuicio propio del mismo juez, ¿no? Que entonces el juez tiene que ser imparcial. Pues eso es Claro, parte de las premisas constitucionales básicas, imparcialidad, para que exactamente. realmente accedas a la tutela jurisdiccional efectiva. Porque si traes oye, está tratando, y eso es discriminación. Entonces, por cualquier forma, llegas a un trato de discriminación. Entonces, en la práctica, viendo eso con la corte, con juzgados, desafortunadamente también con abogados, que tengo varios clientes que ya lo habían iniciado de manera previa y o el abogado no le supo o no le supo responder y se los dejaron ahí los asuntos, ¿no? Entonces, parte de esta sanación que yo recibí al irónicamente experimentar el cáncer de una forma tan expansiva, parte de esta misión, o yo creo que la misión es eh, reivindicar la medicina como medicina, reivindicar el acceso de una forma legal, independientemente de esté bien o esté mal, eso para mí no es un tema, es si quieres acceder y te malviaja hacerlo fuera de la legalidad, hay que hacerlo legalmente, aquí están los medios. Y aún así, creo que también es de alguna forma suma hacerlo legalmente, porque por cualquier circunstancia que el día de mañana pasa que te agarran, pues generalmente hay un tema de corrupción, ¿no? Hay un tema de no me lleves, hay un tema de extorsión. Entonces, si tú te empoderas a hacerlo bien contigo mismo y el día de mañana te tienen, tienes tu autorización, empoderas a México porque empiezas a quitarle este cáncer de México que se llama corrupción. Entonces, es un ciclo que sí o sí suma por todos lados. Empiezas a reivindicar la imagen del abogado, empiezas a... Algunos clientes me dan chance de dejarme ir con los escritos, otros me dicen, yo no quiero problemas, vamos a hacerlo suavecito, perfecto, ahora sí que al cliente lo que pida. Pero de los últimos que he presentado, pues he citado artículos en los que pues, habla de pues, una deferencia a las autoridades sanitarias que casi casi parece sumisión, ¿no? No lo pongo tal cual, pero pongo los artículos que hablan de ese tipo de circunstancias o un tema de incompetencia porque no conocen los precedentes que ha hecho la Corte alrededor de este tema y al desconocerlos, pues hay una ignorancia y eso, pues al final hay un actuar completamente incorrecto, o no están practicando pues, el profesionalismo, la ética que debe de haber en una situación con una investidura de un juez. Entonces también está dañando el proceso. Entonces, para mí es parte de esa reivindicación de entender que al final esto es medicina y es la opción sí o sí, si alguien la quiere, y qué mejor que hacerlo de manera legal, porque además ahora ya se puede. Antes no se podía, antes eran muchos. Si ya se puede, creo que es parte del lado de estar de este lado, decir, pues mira, puede ser que esté bien, pues no me importa, lo estoy haciendo legalmente. Y Completamente. tienes la facilidad de llevarlo en un avioncito, tienes un retén, Guardia Nacional, ¿no? ¿Sabes? O sea, y vas con la conciencia tranquila. ¿Me explico? Creo que suma todo eso. Y Completamente. la parte comercial, obviamente, pues hay mucha industria pues, con todas estas nuevas investigaciones de los deltas, de los distintos cannabinoides, siempre y cuando tengan menos del 1% de THC o de los deltas y en su cúmulo, también llevamos todo ese tema de registro para que se pueda comercializar de manera legal. Te quiero justamente consultar acerca de esos temas de los deltas. Creo que es un tema muy interesante que además seguro muchas de las personas que nos ven y que nos escuchan probablemente no estén tan informados como nosotros que estamos metidos en este asunto de los análogos de las moléculas, etcétera. Pero primero quiero justamente también sumarme a tu mensaje. Yo en mi caso también ya yo me saqué mi permiso que me permite cultivar, consumir, transportar y transformar. Ya tengo, ¿qué será? Como año y medio, casi 2 años con mi permiso. Apenas empezaron a salir los primeros permisos, yo empecé mi trámite con un abogado, y en ese momento él estaba un poco abriendo terreno también, era de las primeras solicitudes que iba a ingresar y luego se atravesó la pandemia, entonces mi proceso duró como 2 años en obtenerse. Y sé que las cosas han cambiado en cuanto a los procesos para la obtención y todo eso.
Sin embargo, o sea, le tengo que confesar, y ya lo he hablado en otros episodios, que yo me quité un gran peso de encima y sobre todo como psicológico de este inconsciente. Es decir, yo antes igual cultivaba, yo antes igual consumía, digamos, nunca he estado ni vendiendo ni nada, sino cultivando para mí y ni me alcanza, o sea, ni me alcanzaba. Cuando cultiva dos, tres plantitas, el que cultiva sabe, hay un punto en el que el que cultiva sabe que igual para nada más para pues el auto, digamos, Consumo. el suministro propio, igual se necesita un cultivo bastante activo, ¿no? O sea, nada más estar, sí, como proveyéndote de tu propia hierba, hay que estar cultivando activamente. Y de cierta manera me quité, en verdad, un peso de encima porque eso, creo que los consumidores y los fanáticos y entusiastas del cannabis, dado a que todo el tiempo que hemos vivido ha sido prohibido básicamente, pues tenemos ahí una mochilita de pesadilla, de pesada digo, que es como si estuviéramos haciendo algo malo, ¿no? Eh, entonces, de cierta manera, eso pues me aligeró el sueño, ya no estaba tan, digamos, nervioso por las plantas, que quién va a ver las plantas, que no sé qué, ya son cosas que ya no me cruzan por la cabeza y son cosas que estaban ahí constantemente generándome ansiedad, ¿no? O sea, Claro. o igual, pues a mí me gusta mucho consumir en mi casa, igual no ando mucho consumiendo en espacios públicos ni nada. Sin embargo, cuando quiero salir con una flor o tal cual como tú dices, de viaje, ya he viajado dentro de México con mi weed, algo que antes no hubiera hecho jamás, a pesar de que sé que hay personas que se arriesgan, aunque sin permiso, pues se llevan ahí en la maletita de mano, no sé qué, par de porritos, etcétera, y me lo han dicho, etcétera. Sin embargo, eso, aunque el que lo haga, el que lo ha hecho, estoy seguro que igual estuvo con una ansiedad a tope Seguro, días antes, durante y después, ¿sabes? Hasta que estuvo ya fumándose el joint en la playa. seguro. Sí, sí, la pasó mal Este, seguro ese tiempo. sí, exacto. Entonces, pues todo eso es completamente necesario. Por ende, ahora que se puede pues aplicar por esta vía, pues definitivamente yo incentivo a que todos lo hagan, en verdad que todos se saquen su permiso y es una manera también de hacer un poco de activismo y tal como tú dices, reivindicar también pues el trabajo del abogado, el de todo el movimiento y es un poco seguir presionando para que sí salga, porque yo creo que mientras más precedente hay de tantas personas con permiso, pues también es como, oye, ahora mira esta industria, hay clubes canábicos, hay un montón de gente cultivando legalmente, haciendo traspasos, etcétera, etcétera, y de cierta manera en ese esquema, pues el gobierno tampoco está participando. Primero, hay un marco legal escueto, ¿no? Y segundo, igual y el gobierno podría estar participando de cierta manera y que yo sé que no es el escenario ideal para muchos pensar de que no, es que no queremos que el gobierno se meta, pero a nivel impositivo y de la recaudación de impuestos a través de este mercado, pues se podrían hacer cosas buenas si se dirigen los fondos también a causas buenas, ¿no? Pero a ver, yo creo que sí, sería más conveniente tener una ley. Sin embargo, si esas son las reglas del juego, pues vamos a jugar con esas reglas del juego. Y si me dejas meterme hasta ahí me voy a meter y voy a seguir presionando en la frontera justamente desde donde se puede en lo legal. Porque también he visto un poco esta actitud de, no, yo, digamos, no es generalizada, pero yo sé que, y yo porque también, digamos, comparto con una comunidad muy grande en internet de pachecos, entusiastas, etcétera, y yo voy a hacer, cuando salga este episodio, voy a hacer una encuesta, voy a decir, para ver un porcentaje de los que me leen, cuántos tienen un permiso, porque es muy, muy poca, en verdad es muy baja. Sí, Y ellos saben, muchos de ellos saben que ya existe esto y pues seguramente no lo hacen por diversas razones. Primero, desconocen el proceso, me atrevería a decir que es algo de eso. Segundo, creo que piensan que puede ser muy costoso. Igual creo que hay varias opciones de distintos rangos de precio. Eh, Tercero, de repente un poquito como esa apatía, ¿no? Tal vez no saber que haciendo eso, pues en verdad está sumando al movimiento, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un cóctel de razones por las cuales las personas no terminan de animarse. Sin embargo, creo que vale la pena pues estar ahí empujando para que lo hagan, ¿no? Este, Deberíamos incentivar, no sé, de alguna manera, ver qué hacemos para armar algún plan, tal vez en grupo. Eso son cosas que haces, maneja grupos de solicitantes. se puede, se ha hecho. El tema más bien es que en muchas ocasiones otros abogados lo hacen porque es
en vez de meter 10, 20, 30, metes una con todos. Yo soy un poco más respetuoso, que luego entiendo que pues, tú igual no quieres salir en el mismo documento legal con un cuate que, o una chava que no sabes quién es, y viceversa, ¿no? Que no sabe quién eres tú. Entonces, se puede, claro, se puede hacer un tema colectivo. Yo prefiero, porque a mí me gusta así, que fuera individual, y se puede, aunque es más talacha, es talacha, me explico, no, o sea, siempre que hay una opción de sí, vemos cómo, que esa es parte de esta visión de, pues como siento que la misión es mucho más grande que la parte económica que obviamente se requiere. El tema es, en ese sí se puede llegar a una forma de cómo sí y siempre es expansivo, ¿no? Entonces, claro que podemos, y yo 100% me sumo a tu propuesta de ver cómo sí y entre más gente se vuelve una presión social maravillosa, consciente, porque lo que estamos haciendo, estamos alzando la mano y decir, oye, lo quiero hacer de manera legal. O sea, ¿por qué me pones trabas? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué me pones trabas si te estoy alzando la mano y decir, lo quiero hacer legalmente? ¿En qué momento dices no? O sea, como por, bueno, está bien, vamos a tener que pelear. Pero creo que es parte de nuestra reivindicación también de, pues llevo tiempo sin hacerlo, no me interesa por las características que sea que pueden ser no. Bueno, vamos también colaborando para que vean cómo también estamos generando una reivindicación, no desde lo bueno, no desde lo malo, sino desde lo reestructurarnos también, ¿no? Porque si queremos empezar a hablar de una industria, pues una industria, queramos o no, tiene reglas. Y esas reglas pueden ser buenas o malas, pero en la medida de lo posible, pues hay que ir dialogando con lo nuevo y si no, vamos generándolo. ¿Y cómo lo vas a generar si no tienes tu permiso? ¿No? O sea, creo que es como la carta principal, como la invitación, que si no la tienes, no porque esté mal, no porque esté bien, no me estoy metiendo en nada de eso, sino más bien es pues el día de mañana, en 3 años, que digas o que te toquen de plano la puerta, oye, ¿qué estás haciendo y no tienes permiso? ¿Cómo te defiendes? Como abogado, ¿cómo te podemos defender si con tu permiso igual y traes mucho, pero entramos en un debate de pues, cuánto es mucho, ¿no? O sea, ahí no tienes permiso y traes 50 ya con permiso, es un proceso totalmente distinto. Entonces, creo que es parte de ponernos serios por un momento y además yo lo voy a hacer, o sea, nada más es eso, o sea, yo voy a hacer todo, yo me voy a encargar de que lo tengas, nada más decir que sí y listo, me explico, tampoco le veo mucho complicado, o sea, tan complicado. Oye, ¿y qué tipos de permisos existen? Porque primero, yo sé que han cambiado, o Sí, sea, han cambiado los procesos y no me quiero meter mucho en materia política aquí, igual si nos quieres comentar, igual, bueno, no materia política, pero materia como de esas cosas tan enredadas, porque antes eran amparos, de la negativa de la COFEPRIS, que ya ahora no se necesita la negativa, ya no es un amparo, ahora que la jurisprudencia, que entiendo. entonces, pero además de que hayan cambiado de cierta manera los procesos, pues ahora que mencionas un poco, por ejemplo, el tema de los deltas o el tema de un permiso para un gremio que quiere cultivar en, no sé, me estoy medio inventando un poco las cosas, pero un grupo de personas que quiere cultivar juntos en un espacio más grande, un cultivo más grande, se han presentado este tipo de casos o empresas que quieren comercializar los deltas. Entonces estamos hablando, yo medio me quedé en que existía solamente un permiso, el de posesión, consumo, cultivo y transformación. ¿Cuántos tipos de permisos más o menos existen entonces? Mira, o sea, es muy interesante. El tema del permiso es una autorización sanitaria para autoconsumo, ¿no? O sea, ha cambiado los escritos de la COFEPRIS, de cuando se presentaban amparos. De manera inicial se presentaban amparos porque no había una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, eh, para no entrar mucho en la parte técnica, en una reforma del 2011 a nivel constitucional y de la ley de amparo se creó una figura que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, desde una retórica de si esta norma ya fue declarada inconstitucional, bajo el tema de amparo solo le aplica a esa persona. Pero si ya vimos que es inconstitucional, ¿por qué sí permito que se le aplique a otras personas? Entonces, para darle congruencia a esa indebida aplicación de una norma declarada inconstitucional, se crea esta figura para darle efectos que se denomina jurídicamente erga omnes a todas las personas. Entonces, la Corte,
lo que hace fue, se armó jurisprudencia, que en este caso fueron 5 precedentes, le dijo al legislativo, oye, estas normas son inconstitucionales, cámbialas. El legislativo pidió prórroga, no la cumplió, pidió otra prórroga, no la cumplió. O sea, también la corte fue muy diferente ahí de decirles, bueno, vamos dándole chance. Y ya la tercera que pidió prórroga dijo la corte, no, no cumpliste. Y materialmente generó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que gracias a esa sentencia, resolución, literal se modificó la Ley General de Salud en el artículo 245 y 2, bueno, la parte de estupefacientes psicotrópicos, donde antes, perdón, 245 nada más, donde solamente decía que se deberían otorgar autorizaciones sanitarias solo para temas medicinales y de investigación. Entonces, si tú ahorita ves una ley general de salud, va a estar rayada esa parte de solo para por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, materialmente cambió la ley. Entonces, ahora, cuando tú lees el artículo, establece que eh, la autoridad responsable, que en este caso es la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, puede otorgar autorizaciones sanitarias, porque ya no tiene ese solo. Entonces, si ya no tiene ese solo, materialmente ya puede emitir las autorizaciones sanitarias. Antes de que estuviera esa tachadura en la ley, tenías que ir al tema de amparo de manera única. Y se tardaba más porque las formas del amparo y los tiempos del amparo son, aunque tendría que ser algo mucho más expedito, realmente son tardados. Y en cambio, ya que tenemos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se genera una figura que es cuando te apliquen esa norma, simplemente tienes que presentar una denuncia por incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y la denuncia trae términos de 3 días después de, o sea, presentas tu documento, te la admiten. Algunos jueces lo que está pasando es que no te la admiten y te ponen estas trabas de, oye, dime dónde vas a cultivar, oye, dime, justifícame tu domicilio. Es como, bueno, para mí es un tema de totalmente prejuicio porque las reglas son muy claras y específicas, pero no quieren entrar al fondo porque si entran al fondo no tienen cómo decir que no. Entonces te ponen trabas previas de forma porque en el fondo ya saben que la corte ya lo dijo y no pueden ir en contra. Pero bueno, Claro. suponiendo que todo fuera correcto, entran y a los 3 días después de admitido se tienen que rendir, las partes tienen que rendir un informe que digan lo que su derecho convenga y a los 3 días sentencia. Entonces es algo realmente muy rápido. eh, y entonces esa dinámica cambió. Primero, las autorizaciones de la COFEPRIS eran muy escuetas en cuanto a las características, ya que tuvieras tu autorización, para poder acceder a la semilla. Afortunadamente yo gané una sentencia en la corte y varias personas hemos ganado sentencias en la corte donde dices, oye, me dices que aplique, para acceder a la semilla, que aplique la regulación sanitaria respectiva. ¿Qué es eso? O sea, hay leyes, hay reglamentos, hay normas, hay oficios, hay lineamientos. O sea, es tanto que tú tendrías que más bien darme la certeza jurídica de qué tengo que cumplir para que pueda acceder a la semilla. Entonces la Corte dijo, claro, esto está incorrecto. Entonces la Corte ha ido presionando para que la COFEPRIS vaya emitiendo también autorizaciones mejores. Digo, siguen siendo bastante deficientes, pero es lo que hay y es lo que podemos. Eso no quita que se siga en la lucha y eso que no quita que se siga buscando mejorar, pero han habido muchas autorizaciones, pero todas estas son específicas para el tema de autoconsumo. Materialmente y explícitamente la autorización dice no se puede compartir, no se puede regalar, o sea, no se puede entregar. Es autoconsumo, no lo puedes donar, no lo puedes, nada, no, o sea, entonces, eso es para en cuanto al autoconsumo. Para el tema del comercio, también las reglas, justo los 45 se modificaron para el tema de los productos derivados del cannabis que tengan menos de 1% de THC. Entonces, va de nuevo, no hay reglas, pero la Corte ya dijo que esas son las reglas. Y si la regla es un artículo porque el legislativo no lo ha hecho y la COFEPRIS no ha emitido sus lineamientos que tienen competencia para emitir lineamientos propios para darle cauce, ese es el artículo. Entonces, siempre y cuando el producto tenga menos de 1% de THC, entendido todos los deltas, todos los isómeros que tienen que ver con el THC, es legal. El tema es que
la COFEPRIS, en estas, como lo denominó la Corte, obstáculos jurídicos e impedimentos, o no te responde, o te responde algo muy extraordinario que dices, ¿esto qué es? ¿Sabes? O que está en vías de cumplir lo que, pero no puede porque el Poder Legislativo no ha cumplido. O sea, tiene distintas respuestas, pero al final es como que, al final es un no. Hay que ir ante un juez y pues ya se tiene la estrategia y los argumentos para demostrar que ese tipo de productos, en su caso pueden ser suplementos o cosméticos, cumplen con la reglamentación adecuada y protocolos de buenas prácticas de producción y todo lo que se requiere en cuanto a forma para armar el expediente y se gana. El tema es que desafortunadamente, o también afortunadamente, porque desincentiva mucho, entonces si alguien tiene la visión y tiene, ahora sí que la apuesta por el buen caballo, en ese caso los abogados, va a tener un producto que son pocos los que están autorizados de manera legal. Entonces, ahora sí que depende la situación y la experiencia, cada quien la va a tener o expansiva o no expansiva, ¿no? Para no decir otra palabra. Y el tema de cultivos masivos, pues técnicamente lo que se puede hacer es que todos tengan su permiso y cada quien está cultivando, porque las autorizaciones sanitarias no establecen límite, claro, dentro del límite razonable de autoconsumo, ¿no? O sea, que no hay un límite, o sea, no viene un gramaje específico, no te dice tantas plantas, pero yo me imagino que 10 toneladas igual sí ya suena como a mucho, ¿no? Entonces, Claro, pero sin embargo es algo de muy libre interpretación muy, que agrega un factor de peligro. Es decir, o sea, sí, o sea, como qué cantidad de cannabis requiere cada quien es igual de subjetivo para X tratamiento o lo que sea, o si están cultivando con el fin de justamente generar una asociación civil para juntarse puras personas con permiso y tú estás cultivando de cierta manera para la cantidad de socios que tenga la asociación, todos con permiso. Ahí en teoría no hay nada ilegal, sin embargo, sí probablemente, no sé, alguien ve el cultivo y hace una denuncia y llega la policía y encuentra al encargado del cultivo ahí, probablemente se lo lleve al Ministerio Público, ¿no? seguro, pero el tema es ahí, pues es lo que a muchos clientes también les digo, es parte de nuestro estilo y afloje cuando llevas medicina en el avión. Yo siempre les digo, oye, yo soy de la idea de llegar oficial de la Guardia Nacional, aquí está, mire mi permiso, ta, ta, ta. Yo soy mucho de la idea de llegar y de frente, ¿no? Muchos me dicen, no, pues si me preguntan, ya les saco mi permiso, ¿no? Porque ya también creo que ni siquiera es algo que ya busquen materialmente, o sea, el cannabis ya no creo que sea algo que tenga una intención objetiva de querer, ¿sabes? O sea, como Y antes sobre todo sí, en esas dosis, ¿no? En esas cantidades, sobre todo, claro, sí, me refiero que vas a llevarla en el avión, ¿no? No sé cuánto, o sea, hasta igual y 500 gramos, ¿no? Que puede ser mucho, puede ser poco, pues depende para quién y cuánto consumo, ¿no? Pero gracias a tu permiso, entras en ese debate, ¿cuánto es tantito? claro, Sin ese permiso, es ilegal. O sea, es muy sencilla la respuesta. Entonces, claro, puedes cultivar 100 hectáreas, son 100 asociados, cada quien tiene, digamos, su parcela delimitada, es, es viable. O sea, aquí no me dice que no. No, no, es que ok, tú estás interpretando. Entonces, entramos en un debate de vamos a interpretar, ¿no? O sea, pero ya no es un tema de que estoy mal y ya de entrada voy directo, ¿no? Ya es, ok, vamos a interpretar. Pues cuánto tú consideras, pues mire tus estudios, aquí está la resistencia, aquí está, listo concentrados porque tenemos este tipo de dolores, son dolores crónicos. O sea, entonces ya lo puedes enfocar con una cuestión objetiva, medicinal, decir, pues no es tanto, es más, me falta. ¿Me claro. explico? Claro, claro, claro. Muy interesante en verdad todo lo que surge en esta industria. Estamos viviendo en verdad un tiempo que ojalá en algún momento pronto veamos hacia atrás y digamos qué locura como vivíamos en una industria así, ¿no? Y que en verdad sí haya una ley con puntos sobre las IES y que se entienda perfectamente bien qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y hacia eso va mi otra pregunta, porque hay muchas personas que nos apasiona todo este asunto de la industria, del cannabis, pues de todos los aspectos que tiene todo este mundo y que siempre nos ha interesado el emprendimiento. Y va más por un tema de decir, oye, qué gusto que pudiéramos hacer vida de algo que nos apasiona tanto, ¿no? Ya que tiene que ver más con, como con una búsqueda
personal y profesional de pues, personas como yo que tratamos de alcanzar estas cosas, ¿no? Como de tratar de salirnos del sistema y lograr algo, un proyecto que puedas vivir de él, pero que además esté muy, muy alineado con cosas que te apasionen mucho, ¿no? Y eso tiene que ver yo con un poco con lo que se enfoca el podcast, justamente, tiene que ver mucho, mucho con eso. Entonces, pues tú pensarías que el marco legal actual, tal y como está, pues propensa o más bien, ¿cómo podría reformular? O sea, ¿es posible emprender en esta industria con el marco legal actual en México? Yo creo que siempre se puede. La magia es la creatividad, porque claramente hay muchos obstáculos, o sea, no solo la parte legal, sino a nivel judicial y a nivel administrativo, autoridades y a nivel social. Todavía yo creo que en México nos falta. Pero eso no quita que podamos ser creativos y encontremos formas como asociaciones donde cada quien que tenga su autorización eh, pueda haber un tipo como de coworking o de reuniones, o sea, donde sin involucrar la planta a nivel intercambio, todo lo demás es válido. Entonces puedes generar un espacio donde la comunión, o sea, la unión sea poder acceder a cannabis de manera legal, cada quien lleva la suya, o sea, cumpliendo los protocolos, y de ahí puedes generar todo un sistema alrededor. Puedes generar tus propias igual y plantas que tengan menos de 1% de THC y empezar a generar productos que tú mismo extraigas y se empiecen, ¿sabes? O sea, todo lo que está alrededor del cannabis, que es todo, o sea, a nivel medicinal, pues hay muchos temas de protocolos que se pueden empezar a investigar, el registro de las semillas, o sea, hemos estado también intentando ahí con el SNICS, ver cómo podemos registrar las semillas que ya sean como endémicas de esta tierra, con ciertas características. Y entonces tiene un banco vegetativo, el Catálogo Nacional de Vegetales. Entonces hay mucho que se puede hacer a nivel creativo, no es tanto como vas a una industria ya regulada como lo es Canadá y pues, obviamente es otro mundo, ¿no? Pero pues, desarrollar tecnología, o sea, cultivos con ingeniería, o sea, hay mucho que se puede hacer. Muy Fácil interesante. no está, que también creo que eso genera el potencial de cuando algo se hace con tantos nos y se encuentra el sí, es como, wow, o sea, mis respetos. Completamente, sí, el tema de la adversidad del emprendedor y cómo lo convierte un poco en esa energía para seguir creando y metiéndose por todos lados, interpretando las leyes y creando sí, estas maneras de trabajar donde nos apeguemos lo más posible a la ley y con el marco que existe actualmente. Está muy interesante, en verdad, esa idea de esta especie de cowork, co-living, etcétera, donde un espacio de tolerancia, donde me imagino inclusive que puede haber gimnasio y digamos, sesiones, no sé, de yoga canábico y todas estas cosas sucediendo en este lugar donde podemos ir a trabajar y a compartir, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. está interesante esa idea. Mencionabas un poco el tema de las semillas. Justamente, este es un tema que a mí también me ha interesado mucho porque eso, en mi permiso tampoco dice nada de semillas. Hoy en día entiendo que no hay una manera de importar legalmente semillas. ¿Has tenido casos, estás lidiando con algo de esto? ¿Existe una manera legal de importar semillas a México actualmente? Sí, a ver, esto está regulado en la Ley General de Salud y cuando no existe en México, pues se importa. Como, es la retórica la que fue, pero dice es que no hay nadie registrado, es que no estás autorizando a nadie que se registre. Ah, es que no hay marco. Entonces, eh, el punto es tener un acceso efectivo, ¿sabes? O sea, no solo a nivel papel y a nivel formal, sino de manera fáctica y poder acceder. Entonces, lo que se está armando y hay una estrategia que tiene distintas aristas dependiendo la respuesta. Obligar a la COFEPRIS a implementar protocolos o más bien reconocer protocolos de otros países que hay convenios de colaboración firmados, como autoridades como COFEPRIS, FDA y Health Canada, eh, donde si ellos autorizan que esto es legal, ok, dame con base al marco legal que existe la autorización de importarlo de manera legal. No responden, entonces tenemos que ir otra vez por la vía jurisdiccional y armar un tema es que esto ya se resolvió. O sea, no es un tema ya de voluntad. Claramente impacta la voluntad que no quieren, pero se puede. Ahora,
esto es no novedoso, pero trae muchas características donde en muchas ocasiones también como que los jueces se sienten incómodos, como que obligando a una autoridad a hacer algo que sí, porque ya no solo es como que fume, sino ya entonces Secretaría de Economía, entonces aduanas, entonces ya como que hay un marco mucho más elaborado, pero al final es, hermano juez, pues la corte ya lo dijo, se puede, existen las herramientas legales, se está regulado en la Ley General de Salud, entonces simplemente es estar ahí presionando, hasta obtener un sí, así de sencillo. ¿Y esto crees que sea solamente importación de nuevo para cultivo y cultivo personal de personas con permiso? ¿O eh, crees que habrían unas maneras de llegarle inclusive a importación para comercialización de la semilla dentro de México? El tema de comercialización todavía lo veo a nivel, o sea, ya a nivel flor, a nivel todo lo que está alrededor de la planta, este, desde insumos, material vegetativo, o sea, todo lo que está alrededor de la medicina, yo honestamente lo veo lejano a nivel una regulación en forma. La que avanzó más se quedó ahí a finales del 2020. Fue una iniciativa de Morena por la exsecretaria de Gobernación y exministra Sánchez Cordero, que se me hacía bastante mala en lo particular, pero es mejor algo que nada. Yo sí creo que es mejor algo que nada. Ahorita obviamente pues vienen épocas electorales, la senadora que acaba de tener noticia ya salió de que hay que... Y es alguien que lo está impulsando, no solo ahorita, sino desde hace 4 años lleva un rato impulsándolo la senadora. Eh, el tema es yo creo que primero van a tener que haber acuerdos en muchos niveles y con muchos personajes para que realmente exista esa reivindicación como medicina, se le quite la sangre, se le quite la ignorancia o sea, y no solo al nivel cultivo, sino a nivel medicinal, ¿no? Los doctores, toda la industria farmacéutica que está alrededor. Entonces, yo creo que en tanto no existan esos acuerdos de manera previa, veo poco probable que surja una ley. Me equivoco, sí sale la ley que está ya en congelador en Cámara de Diputados, que ya nada más le falta el dictamen en diputados y que pase a pleno y se vote. Suponiendo que pasa, y maravilloso, bueno, pues hay un reconocimiento muy interesante en esas circunstancias. Primero, se va a crear un instituto específico tipo COFEPRIS para regular el tema del cannabis. Y dos, está como dividida toda la cadena de producción. Va a haber 5 tipos de licencias, con es para cultivo, otra es para investigación, otra es medicinal, otra es para cosecha y otra es para como la transformación. Eh, Solo las comunidades indígenas, ejidales o comuneros van a poder realizar las 5 actividades en línea. Si eres un privado particular, vas a tener que escoger una de esas. Entonces viene muy segmentada, entiendo la parte porque hace una alusión muy interesante a pues, las personas que han sido más afectadas por este tipo de industria, que me parece maravilloso. El tema es que si lo pones así, pues va a llegar esta empresa gigante y va a decir, yo soy parte de la comuna, o sea, eso no quita que, o sea, no creo que lo puedas proteger a ese nivel, pero bueno, tiene una buena intención. Suponiendo que sale, ok, maravilloso, pues ya va a ver en qué momento se crea este instituto. Entonces, ¿quién te va a autorizar? Entonces, yo creo que es bueno que se empiece a hablar del tema, pero ya desde una perspectiva un poco más práctica y honesta. O sea, yo entiendo que la COFEPRIS está rebasada, buenísimo, dar un poco más de presupuesto, dar un poco más de gente, porque de aquí a crear un nuevo instituto, si de por sí las cosas, o sea, la veo como que con ganas de no quiero salir, ¿no? Como la ley. O ya salí, ya cumplí el formato, ¿no? Ya soy público, pero no hay instituto, entonces no hay quien te autorice. Entonces, Claro. todo lo que ya se ha construido a nivel COFEPRIS, pues ahora vas a tener que hacerlo de nueva forma, ¿no? A ver, y Entonces, todo esto en el caso de que se retome ese mismo proyecto de ley, ¿no? porque hay 11 más. Exacto, y corremos el riesgo de que surjan 11 nuevos más y si de alguna manera se descarten los anteriores y empiece un nuevo, o sea, todo eso puede suceder, ¿no? Aquí estamos un poco jugando con que todo esto que tú decías, y lo menciono para las personas que nos estén viendo, que no estén tan al tanto de esos proyectos que estuvieron muy, muy cerca de aprobarse,
todo esto que tú comentas de la no integración vertical, que digamos las empresas van a tener que escoger solamente un segmento de un sector de la industria para dedicarse. Esto creo que va más orientado a temas de cómo evitar los monopolios o empresas muy, muy grandes que se coman un pedazo muy grande del pastel y cosas así, lo cual tiene su trasfondo en verdad justo e interesante. Luego en la práctica, pues yo creo que las mismas empresas pues encuentran las maneras de hacerlo si tienen esa ambición y el capital de meterse en distintas maneras, en distintas áreas de la industria. Pero de nuevo, creo que va a depender mucho de qué se retome esa conversación. Por cierto, yo hice una encuesta en mi Instagram, en el Instagram de Educana, y te quiero leer los comentarios, porque hice una pequeña encuestica. Yo coloqué un post que con todos los titulares que, a ver, hoy estamos a 8 de febrero, por ahí el 4 de febrero empezaron a salir los titulares que decían tipo, regulación de cannabis entre los pendientes legislativos en el Senado, Ana Lilia Rivera. Desde un Es punto lo de peor, vista jurista, la legalización de la marihuana conlleva la posibilidad de ayudar a muchos enfermos. Otro titular dice, plantea Senado discutir regulación de cannabis. Durante el último periodo de sesiones se buscará discutirse sin tabúes ni complejos la regulación del cannabis en México. Otro, Ana Lilia Rivera urge a discutir con seriedad y sin tabúes regulación de la marihuana. La presidenta del Senado afirmó que en el actual periodo de sesiones no solo se analizarán las reformas que presentará el Ejecutivo, sino también temas pendientes en el Congreso. Y el último, discutir ya con seriedad, sin tabúes ni complejos, repitiendo un poco lo mismo que ya dijo, regulación de cannabis, plantea Ana Lilia Rivera. Y hice una encuesta. El post era nada más los titulares y el copy decía, ¿será? Y una banderita de México. Y una encuesta que decía, la opción A, yo creo que sí avanza. Y la opción B, no te vistas que no vas. Eh, ¿y y, cómo quedó? y ganó el no te vistas que no vas 52% Ah, bueno, contra bien. 48% de yo creo que sí avanza, con un total de 47 respuestas. Evidentemente esto es una muestra pequeña, muy viciada porque son mis seguidores, o sea, específicamente los seguidores de Educana, pero es un termómetro interesante, es decir, hay Claro. una desconfianza importante en lo que dicen de que se va a retener y en lo que se puede llegar a lograr con este retomar de las discusiones cuando además es en el periodo, o sea, en el periodo, yo de esto siempre me confundo, de esos periodos ordinarios, extraordinarios de discusiones de ley, y cuándo inicia y cuándo termina, pero lo que sí es real es que, digamos, este periodo presidencial empieza a acercarse a su fin. Y por ende entiendo que estos son como uno de los últimos periodos que tienen para resolver ciertos temas y les viene un nuevo periodo, digamos, vienen elecciones y lo que pareciera, el clima político me dice que pareciera que el partido político que actualmente tiene la presidencia, digamos, pareciera que van a seguir ellos en el poder, por así decirlo. Por ende, bastantes de los comentarios que llegaban ahí, adicionales a las respuestas de la encuesta, eran, están en periodo electoral, no, ni te creas, están tratando de sumar votos y tratando de un poco de llamar la atención para ganar votos, etcétera. Entonces había mucho este clima, este era como un pensamiento bastante generalizado. ¿Qué opinas tú? Y no te quiero poner ahí como en una cornisa como a hacer comentarios acerca de esto, pero ¿por qué crees que la gente está tan así con este tema de diciendo, oye, eso lo están retomando solamente para ganar votos? Y lo comparto. O sea, esto en algún punto parte de las propuestas del presidente actual hace 6 años fue el tema de regular el cannabis. Y bueno, se generó un reglamento que sí existió parte de esa regulación a nivel medicinal y a nivel de investigación. Sí existe ese reglamento, sí se creó. El tema es que la parte lúdica, consumo adulto, lejos. Y es más, creo que existe eh, eh, yo creo que hay un cierto no, un cierto rechazo a que suceda como tal ya el abrirlo. O sea, hay desde mi perspectiva, y es totalmente mi opinión, no estoy diciendo que así sea, creo que más bien hay un no, lo estamos viendo con el tema de los vapeadores, lo estamos viendo mandó 20 iniciativas y antes había mandado. Entonces, si se hubiera querido, se hubiera hecho.
Es así de sencillo para mí. O sea, si usaste la ingeniería del Estado para presentar 20 iniciativas en tu último tramo, pues 20 a 21 que hubieras puesto la de la el canal, o ni siquiera la iniciativa, ya estaba, que se hubieran hecho los acuerdos para que los diputados tuvieran las discusiones respectivas, comisión, pleno, y se vota y ya está. O sea, ya hay un avance muy, muy importante en esa en particular, en esa iniciativa en particular. Entonces, yo honestamente creo que es claro, es un clima político electoral, hay que generar ruido, hay que decir esto. eh, Hay mucha gente que está al tanto de estas situaciones, entonces también es como, ¿qué nuevo digo para generar nuevos electores? Creo que el tema del cannabis está muy en boga, ya no solo a nivel medicinal, que me parece perfecto que existe una prioridad, porque no es lo mismo, pero eso no quita que el otro puede ir de la mano. Entonces, yo honestamente sí creo que es más generar sonido electoral, llamar la atención, porque ya tienes 11. O sea, ¿para qué quieres nuevas? ¿Para qué quieres más? O sea, haz una síntesis de lo mejor de las 11, ¿no? O sea, Claro. Que al final es, están como proponiendo, proponiendo como retomar las conversaciones en el último periodo, etcétera. O sea, que hay como mucho... no creo, yo honestamente no lo creo, y ojalá, again, ojalá me equivoque, yo feliz de equivocarme, porque si eso estuviera realmente, pues la COFEPRIS estaría dando las autorizaciones. ¿Me explico? Si eso estuviera, o sea, no tendríamos que meter tanto ingeniería judicial para que se obligara a un sí. Claro. Si Y hubiera voluntad, la voluntad se otro, manifiesta. otro comentario que he escuchado mucho en esta travesía de yo consultarle a muchas personas cómo es el panorama para los próximos 5 años, ves una ley sucediendo, etcétera, y es que me han dicho más tipo, hasta que en el norte no se legalice, yo lo veo difícil sucediendo. Y capaz puede ser, y aquí solamente vamos a asumir cosas, capaz eso pueden ser algunas de las trabas que no terminan de dejar de que suceda, ¿no? Porque como tú comentas, pusiste a andar todo el aparato a discutir esto en Cámara de Senadores, diputados, proyectos de ley, cafés canábicos, un montón de actividades en el Senado, etcétera, etcétera, como para que en verdad no haya voluntad, etcétera. Pero me imagino yo que en esos momentos de lobbying y muchas cosas sucediendo, empresas extranjeras entrando, comunidades cultivadoras entrando en eso, diría yo, me atrevería a pensar que ahí puede haberse empastelado el tema, pues porque muy probablemente Estados Unidos también quiera participar de esa, o más bien bloquearlo para que no suceda, porque eso puede impactar de alguna manera a, digamos, al mercado en Estados Unidos. No lo sé, o sea, la verdad, honestamente, ahí soy bastante ignorante en esos aspectos de tema política internacional entre Estados Unidos y México, etcétera. Pero yo pensaría que sí puede haber influencia importante de estos temas, lo que piense o lo que quiera que suceda Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo o no, o no tanto? Mira, es un punto interesante y tampoco soy experto en política internacional. Algo que me he dado cuenta que este presidente que le sacan alguna noticia de que trae algún tema y que, por ejemplo, salió que su campaña fue financiada por el narco, pues, sacó la noticia y dijo, esto viene desde Washington y ve cómo están. O sea, veo que no tiene miedo de exhibir y salir y decir, oigan, esto no viene así, ¿sabes? Entonces, más que tenga una presión política específicamente por parte de Estados Unidos para no regular, para que siga existiendo este mercado negro y pueda haber... Hay unos datos muy interesantes de a partir del 2000 creo que 18 17 18 cómo el flujo de cannabis iba a Estados Unidos y a partir del 18 19 cómo empezó a bajar y cada vez es menos. Y ya más bien la gente va a comprar. Entonces, ese flujo donde igual hay un mercado, no estoy diciendo que no lo exista, no, o sea, solo creo que las propias estadísticas que las agencias federales de seguridad están presentando, el flujo de exportación de cannabis ha decrecido tanto que ya más bien va la gente, compra y lo trae. Y tiene un sentido porque pues, está testeado,
eh, está analizado, sé que no estoy comprando algo que viene de algo que no quisiera experimentar en mi vida. Entonces, pues prefiero comprar algo que sé que está bien hecho a nivel químicos, agua, insumos, a quién sabe dónde viene, ¿no? Entonces, yo más bien creo que es un tema de, yo creo que es un tema, y bueno, lo voy a decir. Yo creo que, porque lo he pensado y lo he platicado con varios clientes, yo creo que hay que hacer acuerdos a nivel fácticos de qué es lo que está pasando alrededor materialmente en relación al cannabis, porque yo tampoco creo que ya sea un negocio que pueda mantener esta estructura de que haya sangre de por medio, que haya muertes. Yo creo que ya, porque muchos, o mínimo en lo particular yo, eh, solo he comprado una vez, muchas veces más bien me regalan, me comparten, sé la gente que lo hace, entonces no creo que ya tampoco sea un negocio donde digas voy a lucrar, porque no estoy diciendo que no, y no estoy diciendo que, o sea, solo es mi experiencia totalmente. Entonces, si se hacen esos acuerdos y podemos hacer una transición de un control de específicamente la flor, toda esta medicina, a un tema más como de control de, pues yo soy el que te vendo las cajitas o yo soy el que transporto, sigo teniendo cierto control, pero ya con factura, por así decirlo. Hasta en tanto no pase ese acuerdo, yo creo que políticamente es más viable decir el presidente incumple con una política, una agenda de regulación a, pues hay plantíos que están siendo ¿sabes? Cerrados o clausurados o ya no se puede acceder porque se sitiaron. Eso tiene un impacto político mucho más alto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el verdadero tema donde sí existe la voluntad a nivel, yo creo que ciudadanos, la mayoría, a nivel mundial, o sea, los datos de la ONU, el cannabis es la sustancia más consumida. Bueno, ya, o sea, dejemos de meter gente a la cárcel y empecemos a sanar. O sea, es un tema simplemente sanación, ya. O sea, porque si lo comparas con otro tipo de drogas, pues el efecto nocivo que se genera es abrumadoramente mínimo en comparación con todo lo demás. Y todo me refiero alcohol, tabaco, o sea, todo lo demás, azúcar, ¿no? O sea, porque eso no está en la agenda. Pero bueno, sabiendo todo eso y que cada vez es mucho más notorio todo lo que está pasando en Japón, ¿no? En Alemania, Canadá, hay muchos referentes ya, Colombia, Uruguay. Entonces, creo que ya es más una cuestión de vamos a hacer los acuerdos correctos y la parte yo creo que más importante es en lo que ellos se ponen de acuerdo, sí depende, lo que sí depende de mí es yo voy a hacer mi parte, yo sí voy a poner mi granito de arena, donde independientemente de todo, que claro, sería lo ideal, entre que llega o no, vamos a hacer lo que se puede. Y entonces también siento que uno se libera de este deber ser y estás actuando desde el ser, con lo que hay, con lo que se puede. Y como tú dices, te liberas mentalmente de muchos temas, porque entonces ya hasta te sientes así, de que no, yo sí puedo, ¿sabes? O sea, como que se siente bien. Exacto. Llega al aeropuerto así con las onzas y con el permiso. Sí, claro. Hay ¡Eh! gente que le gusta el ¡Saquen a show los y lo hace. perros! ¿Dónde están los perros? Mira, bueno, Exacto. Jorge, en verdad te agradezco mucho porque pues, que hayas compartido todo esto con nosotros. Ya nos estamos acercando al final del episodio privado. Igual nos vamos a quedar 20 minutitos más para Claro. compartir unos humitos, unas florecitas. Siempre guardo ahí un espacito para tener pues un capítulo privado que va para nuestro Patreon, para las personas que quieran ahí también apoyar el proyecto. Ya saben que el tema del contenido canábico es muy censurado. Todas las redes sociales no nos permiten monetizar por esto y muchas veces se nos hace difícil pues justamente pues hacer rentable estos proyectos. Entonces por eso he Claro. creado el Patreon donde pueden las personas pues acceder ahí con una pequeña colaboración y pueden entrar y ver esas pequeñas sesiones, esas sesh que me lanzo con los invitados de manera privada. Entonces ya saben amigos, patreon.com/iguanamarpodcast. Pero antes de justo irnos para esa sección, por favor recomiéndanos algo, lo que tú quieras y también dinos cómo te contactan. Ok, pues mira. Me pueden contactar ahorita sobre todo es Instagram, tu cool,
Tuukul-consulting, Tuukul-consulting. Ahí viene mi página, ahí vienen mis datos. Estoy 24/7 enfocado a que esto suceda, entonces, y gracias por el espacio. Y la recomendación fue, hoy es un día especial porque, digo, me gusta un poco lo esotérico también, entonces, mañana es luna nueva, y hoy a nivel calendario maya quiché es una energía Kemet que habla de la trascendencia, en algunos casos llamados muerte, y mucho por lo que he estado aquí a este nivel de conciencia y apertura, porque yo donde voy es como, yo vengo aquí por una misión que simplemente me tocó ser testigo y yo vengo a sanar en la medida en la que se pueda y tenga conciencia y pueda, ¿no? Entonces, como recordar que esto va a acabar, ¿no? O sea, este proceso que estamos viviendo va a acabar y como va a acabar, tiene mucho impacto, vale lo que hagamos, vale lo que no hagamos, tiene un impacto y un potencial impresionante. Entonces, eh, me gustaría compartir que el hecho que esto acabe hace que podamos tener un impacto en la medida en lo que uno se lo permita, ¿no? Entonces, como dice mucho mi tío, que me encanta, cada que tengo un trip ahí intenso, me dice, mira, nada es tan grave ni eterno. Entonces, creo que desde ahí se puede sumar y nos quitamos mucho el tema de qué hacen los demás, qué puedo hacer yo, y desde ahí hacer lo mejor que se pueda. Completamente, Jorge. Te agradezco un montón. Muchas gracias por compartir todo lo que nos compartiste el día de hoy. Yo sé que hay muchas personas que le van a sacar en verdad provecho a todo lo que discutimos hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, amigos. Nos vemos.